Muchas gracias. Hoy es día 7 de septiembre del 2023, hombre. Ya prácticamente poquito tiempo que finalice el año. Es un gusto para mí. Mi nombre es Benjamín Olivares. Trabajo desde hace mucho tiempo en una organización, la cual afortunadamente se llama Cinefin Competencias y Competitividad. Y como una de las cuestiones importantes, desde 2007 trabajamos en el tema de factores de riesgo psicosocial, con un enfoque que ustedes van a ver el día de hoy, que difiere un poco de la normatividad, no por eso menos valiosa una o otro. Sin embargo, voy a tratar de ser muy objetivo en los argumentos que les dé, y por supuesto al final, después de media hora, ustedes tendrán espacio para hacer comentarios y hacerme preguntas, y pues ojalá sepa responderlas, y si no, pues les comentaré que las invento, ¿no es cierto? Les diré cosas después para que ustedes puedan investigar, o finalmente estaré con ustedes posteriormente. Muchas gracias a todos. Fíjense que el tema de factores de riesgo psicosocial es un tema muy poco comprendido en la organización, y específicamente pienso yo que es un factor de la sociedad. O sea, los factores de riesgo psicosocial en la sociedad tienen un impacto fundamental hoy en día, y explican o buscan explicar, o podríamos encontrar muchas explicaciones si en realidad hiciéramos un análisis profundo de ellos. Y lo que sucede es que hemos sido un poco light, porque al parecer el tema específico, entrar a la parte de poder saber qué son los factores de riesgo psicosocial, nos hemos limitado a la normatividad. Y por desgracia, no, excepto unos cuantos investigadores que conozco y son muy buenos ellos, incluyendo gente de la UAM, ¿sí? Aquí en Morelos, o gente de la Universidad de Guadalajara, que son realmente buenos, tienen muchos años en ello. Sí, también Rubén está en el tema, Rubén Balbuena, que nos acompaña, de prevencionar. Pues hay gente que sabe mucho del tema, sí, el doctor Tobalín, y en fin, otras gentes con las cuales he tenido contacto y conozco, y es un placer. Pero esta es una opinión muy personal, ¿sí? Y en las organizaciones que implementamos esto, este es el enfoque. Muy bien. Bueno, ahora a partir de este momento, voy a empezar a presentarles, déjenme ver para compartir la presentación. Compartir la presentación. Déjenme ver. Listo. En este momento creo que se debería estar viendo la presentación. ¿Sí? ¿Es así, Estelita? Sí, se está viendo todo bien. Perfecto. Entonces, por favor, el que guste interrumpirme, levante su mano. Estelita coordina esto, yo lo veo, y si no, al final hacemos la, la sesión de preguntas y respuesta. ¿Y por qué le pongo mitos y otras cosas? Porque en realidad hay varios mitos que estamos casados con ellos, y creo que hay que dejar aparte la visión que ustedes tengan de riesgos psicosociales, y escuchen esto, y después al final vemos qué cosas les cuadran, qué cosas no les cuadran. Ahora, entendiendo los factores de riesgo psicosocial desde el punto de vista de la Organización Internacional del Trabajo, que es la que realmente es el referente en esto, y la que considero que tiene la visión más cercana, pues eh, he diseñado este cuadro que utilizo desde hace varios años, porque tenemos el mundo de la organización y el mundo de los colaboradores, y son dos mundos totalmente diferentes, pero se llegan a unir estos dos mundos cuando alguien se contrata con una organización. ¿Qué pasa con eso? Que la organización tiene todo este bagaje por ahí, ¿no? Y algunos los tienen más claros, otros menos claros, y finalmente la persona tiene este tema que cuando la contrata, no lo contrata nada más por sus competencias. Ese es un gran error. Contraté competencias. No, no, tú contratas a una persona para empezar, y la persona conlleva todo esto. Ahora,
que no te haga responsable o que te se haga responsable de ciertas cosas y que ponga límites a ello es importante, pero no puedes no reconocerlas. Y el tema es que cuando entramos a los riesgos psicosociales, en ambos casos se dan riesgos psicosociales, son generadores de riesgos psicosociales o de factores de riesgo psicosocial. Y la relación entre ambos es a través de los mandos medios, por lo tanto los mandos medios toman un papel preponderante en el esquema de las relaciones interpersonales, por supuesto, de los factores de riesgo psicosocial. Ahora, estos cuando son negativos, ¿sí? Y cuando los estilos de liderazgo o relaciones no son lo más positiva posible, pues vienen insatisfacción y otros temas, hasta pérdidas económicas, que en factores de riesgo psicosocial no se cuantifican. Claro, hoy día ya se puede estimar ausentismo, se puede estimar rotación, se puede estimar una serie de cosas, y el impacto económico, pues a veces la gente no lo quiere reconocer porque salen cifras muy altas. Cifras del orden de, si yo cubro una vacante, pues la vacante, mientras la tengo, me está costando alrededor de un año de trabajo, de salario de esa persona, de la vacante. Y después tenemos el lado contrario, que es el lado más interesante. Generamos productividad y bienestar. ¿Sí? Y cuando generamos productividad y bienestar, generamos lo que muchas organizaciones están buscando, directa o indirectamente. Ahora, ¿qué sucede con esto? Bueno, pues que la norma, viendo desde ese punto de vista, vean las diferencias. La norma dice esto, o sea, ¿qué dice que son los factores de riesgo social? Lo que puede provocar trastornos de ansiedad, estrés grave y estrés de adaptación. Sin embargo, son los únicos momentos que se menciona la palabra estrés y después ya se da por eliminada. Ya no entra en ningún lado y la palabra estrés tiene que ver con otras cosas que en su momento voy a comentarles, pero que sin embargo se vuelve muy importante comprender porque o sea, el estrés en realidad es un juicio, es la conducta de alguien sobre algo que ve y te determina un juicio y específicamente ese juicio sobre lo que ve es que no puede con él porque es mayor y vienen una serie de emociones. Entonces, capacidades y evento tiene que ver con estrés. Y finalmente, pues dice que la norma que se deriva esto por las funciones del puesto, el tipo de jornada, los acontecimientos y la violencia al trabajador. Cuestión que parecería que habría que abrir un poquito más el panorama si estamos hablando de estrés, referenciado a la definición muy breve que di hace ratito. Y entonces meten 8 factores importantes y los mencionan de manera precisa. Ahí están los factores, pero los vamos a ver de otra forma, esos factores. Aquí están. Y esta es la tabla donde están todos los factores de riesgo psicosocial divididos en dominios y cada uno de los niveles que la norma maneja. Claro, depende si tienes 50 o menos trabajadores, etcétera, pero ese no es el tema. Estos son las cosas que la norma trata de medir o trata de identificar. Sin embargo, aquí el tema es que el estrés y los orígenes y las circunstancias mayores podrían estar dadas por otras variables. Ahora, esto es lo que se ha encontrado a 2023 en algunas investigaciones. Sin embargo, si ustedes pueden comparar estas, tienen informaciones diferentes. No estoy muy claro de qué fecha es la del 23, la de Ofavio, la fuente Ofavio, ¿sí? Que Ofavio es el Observatorio de Riesgos Psicosociales de la OAM. Y este es lo que dice una investigación de Mercer. Ahora, sin embargo, las diferencias son más o menos importantes en algunos casos. Pongo yo aquí la falta de liderazgo o los malos liderazgos, ¿sí?
dice que 14.7% después de la pandemia en Mercer, y en el otro caso dice que el 32%. Cuestión que pues, varía notablemente. ¿Por qué varía? Bueno, pues porque seguramente los universos han sido muy diferentes y por lo tanto, además, la forma de aplicación o la certeza de cómo se aplica esto, o sea, la confiabilidad de cómo se aplica y la sensibilización antes de la aplicación varía, y eso lo hemos visto en nuestras intervenciones. Ahora, para recordando a Shakespeare, es muy fácil, o sea, se trata de cumplir o no cumplir, y el empresario tiene todas estas alternativas, cumplirla o no cumplirla. ¿Eh? Después viene otra que a veces la gente no quiere reconocer, pero yo le he escuchado muchísimo, que ante una inspección espero arreglarme y pues eso no, lo demás. No, otra es simular y cumplir, y este es muy fuerte, ¿eh? Después viene alguien que es un poquito, que va más para allá y se hace la pregunta, ¿cómo me puede servir esto? Y de otra que primero sobrevivo. Y yo respeto mucho el primero sobrevivo porque las organizaciones no han estado en un estado de jauja, o sea, no han estado muy bien por todos los cambios económicos que se han gestado. Por lo tanto, entonces, el empresario tiene todas estas alternativas. Algunos se empiezan a preguntar por qué me sirve, o para qué me sirve, o por qué la tengo que tomar, y otros, en realidad, dicen de manera tajante, no he tenido esos problemas psicosociales, porque ni siquiera llegué a entender la norma. Por lo tanto, entonces, hay un tema de sensibilización, de entendimiento profundo de la normatividad. Ahora, datos que he recopilado, ¿por qué la cumplo? Y entonces el 90% de las organizaciones la cumplen porque es la ley. Y entonces no hay otro motivo. Otros porque hay presiones de la inspección. Y entonces, ante que son posiblemente inspeccionadas, pero el menor porcentaje, si ustedes se dan cuenta, 52%, solamente es porque está convencida, porque cree que va a mejorar. Ahora, una normatividad nacional, lo único que tiene es ser piso específico de un rango de calidad. Y por lo tanto, este es el piso específico de un rango de calidad en factores de riesgo psicosocial en este momento. Ahora, a veces no entendemos los factores de riesgo y pensamos que estas acciones están muy lejos. Ahora, la gente identifica esto, pues señores, yo les digo que la gente no lo identifica porque hay mucha violencia en centros de trabajo, claro, no en estos extremos, bueno, no lo sé, pero hay en otros, y no necesariamente por parte del trabajador, sino por parte de los de colaboradores entre sí o del jefe a los colaboradores, y por lo tanto entonces esta violencia viene de factores estresantes, de no poder generar ascensos, no poder generar mayores ingresos, ver injusticias, ¿sí? Tratos desiguales o malos tratos. Ahora, algunas preguntas incómodas que nos gusta hacer y que a veces por eso no nos contratan, pero entiendo perfectamente que si no son capaces de hacérselas, no me conviene que nos contraten. Eh, Estas son, y la que quieras tomar te pueda poder servir, ¿sí? Por ejemplo, existen instrucciones contrarias a las normas y políticas. Generalmente todo el mundo que me dice que no, que ocasionalmente hay algo, pero cuando en realidad bajas y conoces la cultura organizacional, ¿sí? Te encuentras con cosas muy interesantes como una cultura del silencio para evitar represalias, o también que existen hábitos personales y estilos de vida de los líderes o de los colaboradores o de la misma organización que se ha impuesto que son estresantes. Ahora, punto fundamental en todo esto,
de riesgos psicosociales, ¿se está vinculando la salud a situaciones de estrés o algún factor de riesgo psicosocial? Y lo que vimos es que no se están vinculando, al menos en el tema específico de lo que se refiere a la NOM 035. No se vinculan. Y todas estas conductas de violencia abierta, silenciosa, o molestia, o ira, pues bueno, o sea, creo que me fui por un momento, no sé si ya regresé, Sí, ya estás. Se cortó un poco lo que estabas comentando, ¿hasta pero dónde? ahorita ya te escucho. Hablando de las actitudes, exactamente no sé en dónde, pero por ahí no. Aquí me quedé seguramente, ¿no? Entonces, estaremos al pendiente porque aquí está cayendo un aguacero tremendo, entonces hay posibilidades de que se siga repitiendo. Por lo tanto, entonces, a veces se justifica y se justifica como actitud de la persona y no que tenga que ver con la organización el tema de que se comporta alguien equivocadamente. Bueno, pues aquí vemos actitudes que a veces ni siquiera son consideradas como posibles indicadores de que vienen generadas por un factor de riesgo psicosocial. Y entonces me pregunto yo, ¿la desconfianza del colaborador al jefe tendrá alguna relación con algún factor de riesgo psicosocial? Simplemente que sin este es muy difícil operar una organización, porque si no, no hay compromiso. Ahora, el cuerpo grita lo que la boca calla. Y entonces, cuando hablamos de esto, hablamos de que hay eventos específicos, y cada día me entero de más, que la gente se muere de infartos inmediatamente saliendo a trabajar, ¿sí? Después de un evento o una junta específica, y cosas que son pues, lamentables. ¿Y la organización qué hizo? ¿Qué pasó en ese inter? ¿Se dio cuenta? Pues no se dio cuenta. Miren, si quisiéramos hablar de años de vida, de impacto de años de vida en esto, la OIT tiene estos datos, sí, y sobre riesgos. Las altas exigencias laborales son 7 veces más riesgosas, ¿sí? Y conllevan agotamiento emocional. El poco apoyo del compañero, dos veces más riesgosas. ¿De qué riesgos hablo? De riesgos de infarto. Y específicamente el bajo control de la tarea incrementa hasta 2 veces más el riesgo de infarto. Y la mucha tensión que se genera, ¿sí? Causa normalmente mortalidad por hipertensión y te genera 3 veces mayor riesgo de mortandad en este sentido. Pero sin embargo, las organizaciones, muchas empresas se encuentran en el área roja, ¿sí? Donde por un lado está el programa de apoyo a los empleados y por el otro lado está la productividad. Y en el área roja, pues es de la inconsciencia, o sea, no me interesa, me niego a esto, no es problema de nosotros, yo no tengo que ver con esos problemas personales, psicosociales. Aquí no hay psicólogos y nadie va a atender a nadie por el tema. Por lo tanto, entonces hay una negación de una realidad contundente. Tal vez esta persona, sí, este líder, lo único que ha visto es que es un generador de productividad a través de lo que sea necesario. Ahora, cuando somos reactivos, tratamos de tapar el agujero, pues haciendo algunos actos de prevención, ¿sí? Si estuviéramos proactivamente trabajando, ¿sí? Los programas del empleado solamente sin fijarse en la productividad, serían programas totalmente desvinculados y me he encontrado muchas de estas áreas, ¿sí? En ciertas organizaciones específicas, donde el área solamente se dedica a la felicidad, al bienestar, pero no toma de en serio la productividad y no la vincula con la productividad.
Y el principal jerarca de los riesgos psicosociales es el líder del área, no el área de recursos humanos, ni el área de felicidad o de riesgo, no, es el gerente de la cual dependen sus colaboradores, y él es el que tiene que ser proactivo en ese tema, pero no, él está enfocado en la productividad, no llega hasta allá la sensibilización. Y claro, la inmediatez nos hace encontrar esto, ¿sí? En 2 semanas ya la tienes, hombre, con 2 semanas cumples, ¿sí? La norma 035, o ya cuando te empiezan a dar más datos, bueno, en un mes, ¿sí? Y te va a salir muy barato. Esto es la cultura de la inmediatez, ¿sí? Donde solamente se debe cumplir, pero pues es válida, el que la quiere tomar, la toma, ¿no? Ahora, aquí este cuadro tiene muchas cosas que decir. No voy a entrar a temas específicos porque sería empantanarnos un poco, pero los impactos son visibles cuando se quiere poner atención en ellos, desde comportamientos fisiológicos y después psicológicos. Y entonces los comportamientos son más o menos visibles e uno intuye que puede haber factores de riesgo psicosocial. Después están los fisiológicos, la cual la norma no habla, ni siquiera hace un intento de buscar una vinculación. Y los factores psicológicos, pues tampoco, a menos solamente de ciertas cuestiones de insatisfacción, ¿sí? Que están medidas o tratan de ser medidas en la norma. Ahora, cuando entramos a esto, tenemos que empezar a factores personales y organizacionales, y hablo de resultados e indicadores en ambos casos, que explican los comportamientos y el origen de esto, porque los factores los estamos intuyendo, pero no van a ser reales para una gente y para otra igual. Son independientes, cada quien tiene un juicio sobre los eventos de manera diferente porque tiene una formación diferente. Por lo tanto, para alguien será estresante algún evento, para el otro no, para el otro será algo muy natural y tranquilo. Cuando nosotros hablamos de cómo influir en la calidad del trabajo, hablamos de estos factores, ¿sí? Y empezamos a hablar de la salud y el bienestar. Y se trata también de vincularlo con la personalidad, porque hay personalidades altamente negativas, con un enfoque, sí, desastroso. Otros tienen cultura que los apoya y otros tienen muy baja cultura. Por lo tanto, entonces cambian las cosas, su estilo de vida, sus costumbres. O sea, la organización dice, no, yo no me meto en estilo de vida. Bueno, si quieres que sean saludables, sería conveniente que todo el mundo estuviera en su peso, ¿sí? No en el peso que tiene, ¿eh? O sea, en el peso que sería el adecuado de acuerdo a los parámetros internacionales. Entonces, el tema es, tienes que empezar a influir en el estilo de vida. Por lo tanto, entonces, ¿qué le da sentido o qué le damos sentido? Pues le damos sentido si impactamos en la salud y el bienestar, pero también le vamos a dar sentido en la forma que lo atendemos. Atendemos su cultura, sus costumbres, su desarrollo, su remuneración, las vinculamos. Y la otra que se vuelve bien interesante es qué tanta flexibilidad y creatividad tenemos para ser contundentes en estas áreas, en su vida familiar. No, yo no me meto en la vida familiar de ellos. Pues no compraste a alguien por sus competencias, lo compraste por toda su personalidad, su vida familiar. Si vive con 10 personas o dos y una de ellas tiene cáncer o todos son muy sanos o etcétera, compras todo esto cuando adquieres los servicios de alguien. Por lo tanto, son parte de tu familia organizacional. Pero si lo ves así, pues es muy diferente que verlo como alguien que simplemente es un factor para la competitividad y la productividad. Por lo tanto, tengo el placer y el gusto de que Francisco Raúl Sánchez Román, amigo mío y co-creador del área de servicios de prevención y promoción de salud de los trabajadores del IMSS, hoy ya jubilado,
hoy es catedrático del Instituto Politécnico Nacional, nos va a decir algunas palabras específicas sobre lo que opina en el tema de salud y seguridad y en el tema de riesgos psicosociales. Estelita, si pudieras ponernos el video. Dejo de compartir. Buenas tardes. Agradezco a Benjamín la oportunidad que me da de poder participar con ustedes en esta tarde. Me ha pedido que comente con ustedes la experiencia que tuvimos sobre la aplicación de Solve para la atención de factores de riesgo psicosocial dentro del IMSS. Bueno, quiero comentarles brevemente que uno de los factores que incidió muy fuertemente para atender este tipo de factores fue la creación en el año 2008 de los servicios de prevención y promoción a la salud para trabajadores de la institución que yo tuve a mi cargo, justamente para ofrecer servicios de salud en el trabajo hacia los trabajadores del IMSS. La institución es una institución muy grande, tiene miles de centros de trabajo, también tiene cerca de 500,000 de trabajadores, de tal manera que cada área determinaba por sí misma qué procedimientos seguir y cómo aplicarlos en la atención, por ejemplo, de casos de violencia, de estrés. Y lo que nos dio Solve fue justamente el poder conjuntar todos esos esfuerzos para la atención de los trabajadores. Aquí fue donde recibimos la capacitación, en donde Benjamín nos ayudó mucho para capacitar a todos los jefes de estos servicios junto con los representantes sindicales de cada estado. De tal manera que se creó un procedimiento de atención a los trabajadores, participaron todas las áreas y se homologó la atención a los trabajadores. Se diseñó una cédula que abarcaba no solo factores psicosociales, sino factores también de salud del trabajador, y se le entrega todavía actualmente su reporte, resultado de esa encuesta y de una evaluación física que se le elabora. De tal manera que se le puede hacer seguimiento a un trabajador o a un grupo de trabajadores para el diagnóstico y atención de cada uno de estos factores. Otra situación que me pide Benjamín es cómo ves en las empresas bajo la NOM 35 y su comprensión. Me parece que todas las empresas tratan de cumplir con la normatividad. No me queda claro qué tanto la comprendan, pero lo que sí creo, con base a la experiencia que les comento, es que las empresas que lo manejan mejor son aquellos que cuentan con servicios de salud en el trabajo dentro de sus empresas, porque tienen personal dedicado a esa atención de los trabajadores. Los factores psicosociales están dentro de las normas de salud. Entonces, creo que si estos aspectos se los deja, no sé, a un administrador, a un contador o a alguien de otro tipo, quizás no comprenda bien el sentido ni la aplicación, no le dé la importancia que debe tener. Sin embargo, creo que todas tienden a cumplir, tienden a hacer frente cuando es necesario o obligatorio aplicar este tipo de normas. Otro aspecto que me pide es ¿qué áreas de oportunidades ves para realmente atender los factores de riesgo psicosocial? Bueno, aquí veo 3 factores importantes. Uno tiene que ver con la denuncia. Pocos trabajadores están dispuestos a denunciar una situación de acoso, de hostigamiento, de violencia, y solamente se dan cuenta cuando ya tienen algún efecto, ansiedad, depresión, los efectos del moving, por ejemplo.
Entonces, esa parte yo creo que sí se debe de manejar o quedar bien establecida como una política dentro de las empresas, que el trabajador tenga la libertad de denunciar. Otro de los aspectos que veo tiene que ver con las sanciones a las personas que son las perpetradoras de este tipo de daños, porque aunque sí se tratan, eh, me parece que finalmente las acciones van dirigidas hacia quien sufre los efectos. Es decir, se hace una investigación, se descubre que sí, efectivamente hay un factor de violencia, de estrés, pero se prefiere mover al afectado del lugar de trabajo, cambiarlo de jefe, cambiarlo de área, a realmente actuar sobre las personas que están ocasionando esta situación, sobre todo porque son los jefes. Y por último, la correcta discriminación de estos diagnósticos, es decir, diferenciar, por ejemplo, un jefe estricto a alguien que realmente es acosador, o en cuestiones de género, a distinguir bien cuando realmente es un caso de acoso, de hostigamiento sexual, porque actualmente se tiende mucho a sobre alentar este tipo de denuncias, y muchas veces no son tal. Bueno, eso es lo que quería compartir, les agradezco mucho. Gracias, Benjamín. Fíjense que traté de resumir en una sola hoja todos los puntos que él establece, que me parecen valiosísimos, porque cuando les decía que cuando empezamos a trabajar con el Seguro Social, tuvimos que hacer muchas actividades, y una de las grandes decisiones que tuvo el Seguro Social, sin embargo, pues tuvo que tener una capacitación muy importante interna, fue el desarrollar que esta área de servicio de prevención y promoción de la salud de los trabajadores generara un líder en cada área para que ellos midieran y ellos finalmente generaran acciones. Por supuesto, generan los protocolos para cada una de las cosas, y violencia, estrés, etcétera, ¿no? Y por supuesto, y era obvio que ellos sí lo hicieron, generaron factores de salud y comparaban factores de salud con grado de estrés, violencia, ¿sí? O algunos otros problemas en el liderazgo, en la carga de trabajo, y entonces veían los estragos o no del riesgo psicosocial o de los factores de riesgo psicosocial. Entonces, eso fue una parte muy importante. La otra, ¿sí? Respecto a la comprensión de las empresas, ¿sí? Pues la verdad es que difícilmente las comprenden de acuerdo a mi expectativa, porque la mayor parte de las organizaciones están alejadas de la NOM 035. Solamente organizaciones muy grandes, ¿sí? Y con corporativos internacionales están ya muy avesadas o están haciendo cosas importantes. Pero claro, les interesa más tener certificaciones del buen trabajo de esta organización, no me acuerdo ahorita cómo se llama, pero una organización interesante que hace diferentes certificaciones, ¿sí? Pero lo otro interesante es que en términos prácticos, ¿sí? En términos prácticos, cuando hablamos de intervenir por una acción contundente de un factor psicosocial o ya de un riesgo que se generó y de impacto, el acosador, ¿sí? Resulta normalmente en violencia, resulta agraciado con que le quiten a su gente. Y el que denuncia pierde no 2 y hasta 3 veces. O sea, pierde la relación con el jefe, pierde, que a lo mejor ya la tenía perdida, pero bueno, y por supuesto sus opciones de desarrollo. Pierde, ¿sí? El tema específico de su carrera en esa área, ¿sí? Y pierde la experiencia que había generado y gestado, ¿sí? Con sus compañeros y todas sus relaciones. Pierde de todas. Y además se sigue con el daño, o sea, el que fue golpeado por alguien, pues se va con su golpe y ahí que se las arreglen como sea. Porque las organizaciones normalmente no se atreven a hacer acciones contundentes
contra los jefes o los líderes, ¿sí? Porque les han invertido mucho por muchos factores. Ustedes saben mejor que yo en algunos casos. Bueno, resumiendo el tema interesante, ahora, ¿qué es el modelo que nosotros tenemos y que contempla todo esto? Pues este modelo tiene estas variables inicialmente, de las cuales se desprenden otras más. Sin embargo, aquí hay variables que la OIT considera como importantes, como la actividad física, las adicciones, la alimentación saludable y el sueño y el descanso. Y otras que son fundamentales, ¿sí? Independientemente de la productividad, ¿sí? Y la capacitación en hábitos saludables. Ahora, estamos en estreno y con esto quiero inducirlos. Con esta visión de la NOM 035 y las cosas que sí están sucediendo y las cosas que no están sucediendo en la NOM, ¿sí? Podemos nosotros generar modelos, como les decía, diferentes, o sea, donde en realidad el sueño, el descanso, la actividad física, sí, y ojo, y las adicciones, y hablando de adicciones, con adicciones muy particulares, hoy día ya menos el tabaco, pero sí el alcohol, sí, y adicciones que son la adicción al trabajo por algunos trabajadores de cualquier nivel se vuelve muy lamentable y con graves daños. Por lo tanto, entonces, habría que recuperar este tipo de cuestiones. Ahora, también hay un tema fundamental en ciertos colaboradores de cierto nivel y a veces en los de más alto nivel. No tienen herramientas para administración de presupuesto y gasto y por lo tanto viven en unos estreses permanentes. O sea, el estrés clavado, y se llama estrés económico, ¿no? En otro caso, la falta de vida personal, donde la actividad cultural y social no existe. Todo es trabajo y un poco con la familia y hasta ahí. Habrá que repensar los modelos de hábitos saludables, ¿sí? Y en esta manera. Aquí algunas de las cosas que no toca la norma, que no le interesa o que parece ser que deja abierto a que cada quien le entre. Ahora, ¿qué sucede? Pues nosotros hicimos para este tema y para otros alguna recopilación importante de normatividades. Hoy en nuestro sitio que está ahí, puedes encontrar todas las normas de la Secretaría del Trabajo, ¿sí? Actualizadas y además las actualizaciones del diario oficial en cada una de las normas. Son descargables y no te pedimos nada. ¿Qué es interesante? Que me identifiqué que tal vez haya algún otro sitio, no lo he identificado, que tenga todo esto actualizado. Lo más actualizado, ni la misma Secretaría lo tiene, ¿sí? Ha sido un esfuerzo importante de nosotros. También vas a encontrar otras cosas y aquí te presento la página. Todos los indicadores de gestión para la sostenibilidad, los GRI, también los tenemos y están todos y los puedes descargar. Y eso tiene un gran valor porque son recomendaciones importantes para entrar al modelo de la ONU, ¿sí? Del cumplir los objetivos 2030 de sostenibilidad. Esta es la siguiente plática que tendremos el 12 de octubre, ¿sí? Y a la cual estás invitado y desde ahorita te hago esa amable y atenta invitación. Ojalá y sea interesante para ti. Voy a dejar de compartir para entrar a lo que nosotros podríamos decir, compartir las experiencias